El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: ¿soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta, deleantur nostra delecta. Bien, pues como decimos siempre y volvemos a insistir, tenemos que ver a quién estamos leyendo, quién es el que nos está dando esta noticia. Todos los evangelistas nos hablan de este momento del bautismo, pero cada uno con su matiz. San Mateo es judío, es hebreo, y está escribiendo a los hebreos. Entonces, fíjense qué escueto es en este momento tan solemne. ¿Por qué? Porque no tiene por qué dar más explicaciones, dado que todos están en el tema. Nosotros tenemos que traer ciertos conceptos para poder penetrar un poquito más qué está ocurriendo aquí, pero él, a los que les está escribiendo, ya no hace falta decir nada más. ¿Quién es Juan? ¿Qué está haciendo Juan en el Jordán? ¿Qué está pasando allí? Un evento que puso en conmoción a toda Jerusalén, que todo eso no me dice nada. ¿Por qué? Pues porque ya lo conocen. O sea, él está hablando a personas que han vivido esto y ahora les va a dar, diríamos, lo que no se ve, lo que está en el fondo de toda, pues lo como decíamos antes, el misterio de Dios. Aquí mismo, en la segunda lectura, ya ven cómo se refiere Pedro a... Pero la cosa comenzó en Nazaret. Va a aparecer en la vida pública, va a aparecer aquí en este momento, en el Jordán, en Judea. El Jordán atraviesa todo Palestina, pero diríamos, esto estaba ocurriendo muy cerca de Jerusalén. Por todo el movimiento que hubo, etc. Y entonces Jesús dice, bajó de Galilea al Jordán, o sea, viene a Judea, ¿bien? Y ahí me está diciendo pues todo lo anterior. ¿Qué es lo que hizo Jesús en Galilea todos esos años, que son 30 y pico de años? Fíjense que entre los judíos, para poder salir como un líder a predicar o a arengar a la gente, se necesitaba tener una edad, 30 y pico de años, porque se supone que ahí es cuando la persona ya tiene algo de experiencia, en el varón está llegando a su plenitud, que son 35 o 40, y entonces ahí se les permitía, antes no. Eso que nos gusta hoy en día, los parlanchines estos que se lanzan a hablar ahí, porque así el judío es muy inteligente y está muy, muy centrado en el tema y no permitió. O sea que Jesús sale en la edad legal, donde él puede salir a predicar. Esto es lo que nos dice Pedro y nos dice, pero empezó en Galilea. O sea, en Galilea todo lo que Cristo ha vivido es revelación. Se me está diciendo cómo es mi nueva condición como hijo de Dios. Bien, ese Dios encarnado que me da las pautas de lo que es mi vida. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Cómo voy a vivir la realidad del amor de Dios en la cotidianidad, en el mundo? Bien, todo esto está ahí atrás y ahora lo va a poner, hoy va a ser el día de la presentación pública de Jesús, y quien lo va a presentar va a ser el mismo Padre, bien, dándole su misión. En Dios esto es la vocación. Todo ser inteligente hace algo por algo. Presenta a Cristo y junto a Cristo su misión. Fíjense. ¿Qué está ocurriendo en el Jordán? Ya digo, es todo un evento. No hace falta presentar a Juan. Acuérdense que Juan nació de aquella forma extraordinaria,
pero como todo el mundo conocía a sus padres, a Zacarías y a Isabel, que eran de la tribu de Aarón, pertenecían a la tribu sacerdotal, y todos sabían que había habido aquel milagro donde Isabel, después de ser muy mayor, había tenido un hijo. Y una pregunta que dice, que aparece en el Evangelio, ¿no? ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué significa? Eso entre los judíos era, Dios había profetizado de que iba a haber una avanzadilla, de que vendría alguien disponiendo la venida de ese Mesías que no sabían cómo iba a ser. Lo que menos se imaginaban que iba a ser el mismo Hijo de Dios. Lo llaman Hijo de Dios, lo llaman, pero no sabiendo que realmente era Dios encarnado. Eso es un misterio, ¿no? Y entonces, pero va a venir alguien, incluso vendría Elías. Y Jesús en un momento va a decir, porque ya saben que Elías que no murió. Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Entonces, al no morir, se decía que iba a volver otra vez a presentar al Mesías, ¿no? Todo esto un judío, por eso les digo, no hace falta que San Mateo se lo cuente, porque ya todo el mundo está en lo mismo, ya lo saben. Y entonces de Juan se empieza a pensar, ¿no será este Elías? Y Jesús dice, en él estaba el espíritu de Elías y no le hicisteis caso. O sea, esta va a ser una de las correcciones de Cristo, ¿no? Y entonces Juan ha vivido en lo que nos dice el Evangelio, en el desierto. Después de que ya nace, se le pone nombre, etc. Y vivió en el desierto. Juan no vive por ahí perdido en el desierto. Últimamente, hacia el año 1950 y pico, creo que se descubrió las famosas cuevas de Qumran. Qumran está en el desierto de Judea. Es pues como un asentamiento donde los judíos fervorosos no estaban contentos como estaba la cosa, que no estaba bien. Acuérdense que cuando los reyes preguntan dónde van a hacer el Mesías, que van a hacer en Belén, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo, y nadie mueve un dedo. Vean cómo estaban. O sea, estaban fríos, no estaban. Y entonces esta comunidad se forma con gente casada, familias, personas consagradas, para vivir con más radicalidad el judaísmo. Esto es Qumran. Y esto está en el desierto de Judea. Y ahí es donde estuvo Juan. O sea que Juan no estuvo a la deriva por ahí, sino que se estuvo formando. Parece ser que Jesús también pasó por ahí. Porque, diríamos, lo que ha aparecido de documentos y tal, parece mucho, o sea, cuadra perfectamente con la predicación de Juan y la predicación de Cristo. O sea que ya el judaísmo iba avanzando en su conocimiento y la gente fervorosa realmente estaba abierta a ese momento donde la plenitud de los tiempos, donde Dios iba por fin a concretar su venida a la historia, meterse en la historia del hombre, en nuestra historia. Pues este es el momento. Y entonces aparece Juan, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo respeta. Acuérdense que Herodes, aunque le corta la cabeza, pero le tenía respeto porque sabía que era un profeta. ¿Ven? Y entonces, o sea, eso es lo que... Y eso ha creado un movimiento tremendo en el Jordán, donde él bautiza. Y él insiste, mi bautismo no es más que de preparación, bautismo de conversión. Por lo tanto, para yo recibir el bautismo consacratorio, que va a ser en espíritu y fuego, que es el que me va a traer el Mesías, necesito previamente el bautismo de conversión. A ver si nos entra esto en la cabecita. Porque ese buenismo que nos inventamos hoy, que Dios es tan bueno, que no, eso es mentira, eso no cuadra en absoluto con la revelación. Y en la revelación aparece esta gran figura donde todo Jerusalén estaba pasando por allí, y la sorpresa, los fariseos iban a visualizar, a ver quién estaba en la cola y a ver quién no estaba. ¿Por qué? Porque para estar en la cola de un bautismo de conversión, primero hay que reconocer que soy pecador, y segundo, hay que tener un propósito de la enmienda. Eso es la conversión. No lo estoy haciendo bien y quiero hacerlo bien. Eso es lo que se me exige en una buena confesión. ¿Ven? Y entonces este era el bautismo de Juan. Insiste, mi bautismo no es consecratorio en el sentido de que el bautismo en el Espíritu es el que me va a unir a Dios, me va a consagrar a Dios.
Si yo el cáliz ese que está ahí cuando salió de la fábrica como una copa, me tomo una Coca-Cola en él, no pasa absolutamente nada. Pero una vez que lo he consagrado, es decir, lo he separado de todo otro uso para darle un uso, en este caso, en contener la sangre de Cristo, ahora si me tomo una Coca-Cola en ese cáliz es un gran sacrilegio. ¿Lo ven? ¿Entienden ahora por qué? Pero no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Por eso San Pablo, todos los pecados quedan fuera, el de la carne queda dentro. Por eso es tan grave el pecado contra la carne. Porque yo estoy consagrado a la Trinidad, estoy bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Y por eso se me manda al mundo entero a hacer esa consagración. Y todo esto tiene aquí su fundamento. Esa consagración, que repito, no se sabe cómo se va a dar, pero se sabe que va a estar ahí, ¿ven? La prepara San Juan, como ha profetizado Isaías, preparando a las personas mediante una conversión. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la fila que está bautizando Juan están las prostitutas y están los publicanos, están los pecadores públicos, ¿ven? Los que realmente quieren salir del pecado, reconocen que están en pecado, ¿ven? Hay que ser humilde y delante de todo el mundo ponerme en aquella cola diciendo, mira, yo sé que no lo estoy haciendo bien. Cuando nosotros nos encargamos de excusar nuestros actos, ¿verdad? La cosa es no acabar de decir, pues soy un pecador y se acabó la historia. ¿Ven? Pues esto es lo que los fariseos estaban allí observando. Nunca un fariseo se iba a poner en la cola, porque eso era reconocer que era un pecador y eso no lo iban a reconocer. ¿Ven? Las prostitutas y los publicanos os llevan a la delantera en el reino de Dios, porque han reconocido su pecado y están en actitud de conversión. Esto es fundamental. ¿Ven? Bien. Esta es la cola, de repente allí Juan me está metiendo a la gente en el agua, salen, siguen caminando y se le presenta a Jesús. ¿Ven? Él conoce muy bien a Jesús. ¿Ven? Ay, como que ahí vino a conocer. ¿Cómo? Pues anda que no sabían por dónde iba toda la historia y no sabía que él quedó santificado en el vientre de su madre precisamente por la visita de la Virgen María. O sea que la intimidad entre ellos, parientes, primos, segundos, pues era total. Y además se sabía en el mismo plan de Dios, pero no deja de ser un misterio quién era Cristo, porque entre Juan y Cristo hay una distancia infinita. ¿Lo ven? Y entonces, repito, se encuentra con él, claro, se queda chocado y dice, ¿pero cómo? Si soy yo el que necesito que tú me bautices. Tú eres el que vas a bautizar en espíritu y fuego, que tampoco sabía cómo se iba a dar y qué significaba eso. Pero, dado su estado de gracia, como la Virgen María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay un proceso de fe, pero más adelantado que el nuestro, hay mayor conocimiento, pero sigue siendo un proceso de fe. ¿Soy yo el que necesito y tú acudes a mí? Esta pregunta es imponente, porque esto nos va a dar la clave de la salvación. ¿Cómo se da la salvación? Fíjense lo que dice Jesús. Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. ¿Qué ha pasado? Cristo ha asumido la carne. Cristo no está haciendo como nuestros políticos, que cuando están en campaña se sacan una foto con la viejecita, una foto con, qué bonito sacarme la foto y luego me importa te rábanos la viejecita y todo lo que sigue. Pero para la foto, ¿verdad? Cristo no actúa por fotos. Entonces estoy aquí haciendo un teatro. No estoy haciendo ningún teatro. Estoy aquí porque tengo que estar. ¿Por qué? Porque ahí está la fila de los pecadores. Yo no soy pecador, pero he asumido la carne de pecado de todos los hombres. Yo no tengo que convertirme, pero el hombre sí se tiene que convertir. Esa es la parte que me va a tocar a mí. Cristo asume mi condición de pecado y va a dar la vida para rescatarme y justificarme ante Dios, y yo voy a poner la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Lo ven? Aquí va a estar toda la obra de la salvación. Cristo no está haciendo ningún teatro. Cristo me está diciendo, asumo la realidad del hombre pecador y asumo sus consecuencias. Deja que cumplamos todo lo que Dios quiere. Cristo está aceptando la cruz. ¿Ven? Por eso es el gran momento. Aquí es donde ya se me explica todo. Cuando en un concierto bueno hay una obertura
No sé si han ido alguna vez a un concierto. Bueno, me imagino que sí. Y primero hay unos toques, ¿verdad? Es como un resumen de lo que va luego a desarrollarse. O un prólogo en un libro donde se me da un resumen de lo que se va a desarrollar. Pues es esto. Esto es como el prólogo, el resumen, la obertura de lo que va a ser ahora toda la vida cristiana. Cristo asume mi condición, Cristo me consigue la justificación, pero Cristo necesita mi conversión. Y entonces aquí está Él y aquí estoy yo. Ante ese Cristo que mediante un acto de obediencia al Padre, desde la carne pecadora, que es la carne desobediente al Padre, me consigue la justificación, con mi conversión se abre el cielo y bajó el Espíritu de Dios sobre él y dijo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Ahí estoy yo. Ese soy yo ante Dios, siendo hijo en el Hijo. Por eso esta es la maravilla que no podemos concebir lo que significa el bautismo. Por eso se insiste tanto a los papás, a los padrinos, ven, a ver, que vengan preparados, que tengan su confirmación, que tengan, haciéndote trampa, y no, mira que no encuentro el papel, que no sé qué, es que yo quiero que mi prima, que mi tío, que mi... Pero tú sabes la obligación que tiene esa persona de ahora enseñar a ese niño a ser hijo de Dios, mediante esa apertura incondicional al perdón conseguido en Cristo y la conversión que va a estar siempre en su condición mientras vivimos en este mundo. Todo eso es la vida de la fe. Y eso es lo que yo tengo que enseñar. Y eso comienza el día del bautismo. ¿Por qué? Porque se me da el Espíritu de Dios. Fíjense, el Espíritu de Dios es el Espíritu que surge, se dice en la teología, expira la presencia del Padre ante el Hijo y el Hijo ante el Padre, que es un movimiento de amor. Dios se da todo entero en lo que es el Hijo. ¿Ven? Y el Hijo responde todo entero como hijo. No hago nada que no vea en mi Padre. Ese movimiento de amor expira una tercera persona, que no es el amor, es el abrazo del amor, es el Espíritu Santo, que también es persona divina. ¿Lo ven? Entonces, entre el Padre y el Hijo está el Espíritu Santo, están unidos. Ahora, ese Hijo se ha encarnado. Ese Hijo me ha incluido a mí en Él. Y desde esa inclusión, desde ese Dios encarnado, se abre en un acto de obediencia al Padre, lo mismo que está haciendo en la Santísima Trinidad. Y eso hace que el Espíritu Santo se le dé. Pero como se le está dando a esa persona, que estoy yo incluido por mi inmersión por el bautismo, el Espíritu Santo se me está dando a mí. Eso es lo que me levanta a ser hijo de Dios. Pero soy hijo en el Hijo. Esto no se puede dar fuera de Cristo. Por eso me manda al mundo entero, y por el mundo entero bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todo lo que yo os he enseñado, es decir, incorporando a la Iglesia, al cuerpo místico. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de acceder a Dios. Hay cada uno por su religión, cada uno por... Pero es que no has captado, es un misterio, pero no has entendido. Medítalo, nadie va al Padre sino por mí. Pretender llegar a Dios por otro camino, que no sea el de las escaleras de bajada de Él hasta mí, y ahora yo inventarme otras para subir. Eso es pura soberbia. ¿Cómo el hombre va a subir hasta Dios? ¿Bien? Y entonces en Cristo se da el doble movimiento. Primero, justificarme, y segundo, el don del Espíritu Santo, pero contando conmigo. ¿Y qué cuenta? ¿Qué espera de mí? Mi conversión. Por eso está en la fila. Está Él conmigo. Aquí es donde se da la unión esponsal entre la Iglesia y Cristo. Ese soy yo. Yo ya no puedo vivir sin pensar que estoy desposado con Cristo. Por eso nadie podrá decir, no puedo. Nadie podrá decir, no sé. ¿Por qué? Porque el poder, el saber, está en el Espíritu Santo. Y eso se nos ha dado gratuitamente en el bautismo. ¿No será que no le dejas que el Espíritu Santo actúe? Lo único que no permite que el Espíritu Santo actúe es el pecado. Consecuencia de todo lo que estamos viviendo, consecuencia de este domingo impresionante, una buena confesión. Ya está. Lo demás le toca a Dios. Ahí está todo.
Y ya digo, nos perdemos y entonces, cuidado, la cosa muy sencilla, pero muy compleja. Para eso hace falta todo lo que ya conocemos. Por eso les digo, San Mateo no dice más. ¿Por qué? Porque tampoco hace falta más. Ya todo está, fíjense, Isaías, ya lo había dicho. Claro, ahora, después de que pasa esto, vuelvo yo 8 siglos para atrás y ahora entiendo la profecía de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero, sobre él he puesto mi espíritu. Siervo, cuidado aquí, esa figura es clave en la Sagrada Escritura. Fíjense que la vamos a utilizar precisamente en la Semana Santa, el famoso siervo de Yahvé. El demonio es muy astuto. Y entonces el concepto de siervo para mí es amo y esclavo, dueño, señor, ¿verdad? Y criado. No es esa mentalidad. Eso no es el siervo. El siervo es un hombre escogido por Dios para una misión especial. Y ese hombre, sin fisura ninguna, responde con un sí pleno y total a Dios. Ese es el siervo de Yahvé. Por eso aquí dice: mirad a mi siervo, a quien sostengo. Ese siervo va a ser su propio hijo encarnado, que le va a responder en toda. He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. Y dice: a ver, la esclava, ¿ves? Es que claro, estamos ahí, pues no me queda más remedio más que decir, no. María es totalmente libre. ¿Por qué? Porque la libertad está en poder ser lo que soy. Y como soy imagen de Dios, ante la voluntad de Dios, dar un sí pleno y total, eso me constituye en el ser más libre que puede existir. Por eso el término siervo no se refiere a lo que yo luego en la convivencia humana, y ahí tienen ustedes toda la teología de la liberación, todo ese lío que nos traemos en Latinoamérica. Latinoamérica que iba a ser, que era el futuro de la Iglesia, el futuro, fíjense en que se ha convertido. ¿Qué ha pasado? Por la famosa teología de la liberación, que era un poco la mentalidad judía de rebajar la obra de Dios a un nivel puramente natural. Y entonces los siervos tal, y ahí viene el marxismo, con la lucha de clases, entrando a todo meter, eso ha sido. Y entonces me quedo con un Dios a nivel puramente humano, y cuando me dice que va a sacar a los cautivos de la prisión, de la mazmorra, los que habitan en las tinieblas, me está hablando, no que va a sacar, porque si uno está en una prisión, por algo estará. O sea, que en justicia, pues bueno, pues que pague lo que tenga que pagar, que a Dios le gusta mucho que se cumpla la justicia, porque Él mismo es la justicia. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a la esclavitud del pecado. Entonces, cuando los fariseos se le enfrentaron, le dijo: vosotros sois esclavos, nosotros somos libres, hijos de la libre, por la cuestión de Abraham, ya saben que tenía a su esposa Sara y a su esclava, como tuvo a Ismael con la esclava, y a Isaac con Sara. Pues entonces esa línea es la de los judíos, esa es la línea libre, los otros son los esclavos, ¿no? Y entonces nosotros somos hijos de la libre, vosotros sois esclavos de vuestros pecados. Cuando confundo la libertad psicológica con la libertad moral, pues ¿por qué no voy a hacer lo que yo quiero? Eso es lo que me hace libre. Sí, no me digas. O sea, hacer algo que no te conviene, ¿es ser libre o ser esclavo? Hoy en día, con el dichoso tema de la pornografía, de qué esclavitud, qué esclavitud. Y eso le dice un confesor. ¿Ven cómo puede ser que la gente esté tan agarrada? El demonio sabe por dónde va. Y entonces, ¿qué es la libertad? Poder ser lo que soy. Responder a Dios con un sí pleno y total me hace infinitamente libre y me hace fuerte ante todo. No está el mal y el bien al mismo nivel. No, Dios es Dios y el demonio es una criatura. Lo que pasa es que yo tengo que sentir esa fuerza de la gracia capaz de... Y esto es lo que aparece aquí. Por eso, fíjense, la forma de presentarse Cristo es: no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. No significa que es un Dios blandengue, un buenismo que dice: bueno, mira, bendito. No, promoverá fielmente el derecho y no vacilará ni se quebrará. Lo que me está diciendo, lo que decía San Juan Pablo II, la verdad se propone, no se impone.
Se impone por sí misma, porque estoy hecho para la verdad. Pero se propone, allá tú. Aquí estoy yo, camino, verdad y vida. Allá tú, a ti te toca decidir. Por eso dice que no hay presión, sino que va a presentar la plenitud, pero sin mover nada. Por eso el Espíritu Santo es tan fino. En el momento en que yo me decido por mi voluntad sobre la de Dios, en lo que sea, aunque sea materia pequeña o materia grande, es curioso cómo el Espíritu Santo como que se frena, como que se esconde. Entonces yo a veces intento hacer discernimiento en mi vida, situaciones importantes, pero no me preocupo de estar abierto al Espíritu Santo. Y muchas veces son pequeños defectos, son pequeñas cosas que Dios me viene pidiendo y a mí no me da la gana de ceder. Ahí me estoy esclavizando. Y como dice el padre Rodríguez, que se llama El Padre Machaca, un libro muy bueno de ascético, que se lee cuando uno inicia la vida espiritual en serio. Este libro es impresionante. Y se le llama El Padre Machaca porque machaca mucho las ideas hasta que al final se te queda claro. Y él dice que un pajarito atado por un hilo o atado por una maroma de esas que atan los barcos, me da igual, no puede volar. Me da igual que sea un defecto pequeño que no me da la gana de quitar, o me da que sea un defecto grande que tampoco me da la gana de quitar. Pero no puedo volar, no soy libre. Tenemos que buscar realmente la libertad. He venido a haceros libres, me dice Cristo. Y como arde mi corazón, porque sabe que eso es el fuego, eso es lo que va a tener que quemar tanta cosa para que yo quede totalmente liberado, como se quema el oro para quitar toda la escoria y que quede ese oro puro, ¿no? Esta es la propuesta. Por eso les digo, este domingo es tremendo. Este domingo, como suele pasar, que digo, con los novios, ¿no? Cuando se van a casar, esos nervios, esa cosa, y tantos preparativos y tanta cosa, y cuanto más, pues más delicada, sobre todo la mujer, pues tanto detalle y tanta cosa, y padre, y la florecita esta puedo ponerla aquí, y tal, y con tanta cosa. Bueno, y ya después de que ha pasado todo, le dice, ¿ya? ¿Tranquila? Ay, sí, padre, ya. Pues no esté tranquila, hija, que ahora es cuando empieza. Es que nos quedamos, pues esto es lo que nos pasa con este domingo. Pues ya está, ya hemos vivido la Navidad, ya está. No, perdona, ahora empieza. O sea, todo eso que has vivido hasta ahora empieza. Y eso de seguir con las bombillitas, porque me encantan, padre, es una cosa en el corazón, no puedo quitar las bombillitas. Todavía no, por lo menos deme 15 días con bombillitas. No hay bombillitas, porque has comenzado ya a caminar, ya te has casado y ahora ya hay que comenzar a caminar en un buen matrimonio. Esta es la unión esponsal entre Cristo y su Iglesia. Por eso la Iglesia va marcándome las pautas de los tiempos litúrgicos y es bien importante seguirlos, porque nos conoce muy bien y sabe cuál es el ritmo del Espíritu.